Mi nombre es Julia. Mi nombre es Mariel. Hola, soy Milagros. Mi nombre es Camila. Somos estudiantes del tercer año de la carrera Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 125 de la ciudad bonaerense de Rojas. Al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, participamos en el programa Malvinas y la formación docente. A continuación, les presentamos la serie de podcast Malvinas en los pizarrones de Rojas. Capítulo especial. Desde la turba de las islas. En este capítulo compartiremos fragmentos de la entrevista virtual que le realizamos a Javier Videla, un veterano de la Guerra de Malvinas que actualmente vive en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén. Si bien nuestra serie de podcast se centra en el abordaje de la causa Malvinas en las escuelas de Rojas, nos pareció necesario aprovechar esta instancia para escuchar y amplificar las voces de los excombatientes. A partir de un lazo personal de una de nosotras, sumamos a nuestro recorrido la voz de Javier, quien comienza contándonos su experiencia en relación a la rutina de los soldados antes de los bombardeos. Hasta el momento de los bombardeos, nosotros recibíamos las 4 comidas o 5 diarias: desayuno, almuerzo, merienda, cena y otros anexos más de algunas otras meriendas que llegaban porque no había ningún corte aéreo. Pero después, cuando la flota llega, que fue por allá cerca del 1 de mayo, se hace un bloqueo, un bloqueo británico con aviones, bloquean toda la isla. Muchos aviones que llevaban alimentos, que llevaban munición, que llevaban pertrechos militares, tuvieron que volver a mitad de camino entre el continente, Río Gallegos y las Islas Malvinas. Al desatarse el bombardeo, el oído pasa a ser un aliado fundamental. Nosotros escuchamos la trayectoria, primero el estampido de boca, en la inmensidad del silencio de la noche. Y se escuchaba la trayectoria que hacía el proyectil. De acuerdo al sonido, si se agrava o si se agudiza el sonido, es el lugar donde va a caer. Si es más agudo, pasa derecho, o sea, pasa por arriba nuestro. Y si es más grave, viene a donde estamos nosotros. Así que aprendimos a afinar el oído y a escuchar dónde iba a caer ese proyectil. Javier nos invita a afinar el oído para escuchar los testimonios de los excombatientes. De recopilar información inglesa de cómo se enfrentaron a los argentinos, de si eran o no eran soldados dignos de enfrentar. Eran los pilotos aéreos, fueron los mejores pilotos en la guerra fueron los mejores pilotos. Y ellos que vivían en el buque, y después cuando desembarcan, vivían en galpones calefaccionados, se enfrentaban a nuestros soldados que vivían en las trincheras, con el agua, tenían agua en las trincheras porque brotaba el agua de la tierra, brotaba el agua de ahí, con pies congelados, dedos amputados. A esos soldados se enfrentaron ellos y tuvieron muchísimas bajas. Hubieron muchísimos actos de valor de soldados heridos. Ahí muere una de las máximas autoridades cuando se hace un enfrentamiento. No me acuerdo si fue en Pradera del Ganso, que muere el general Jones, coronel creo que era Jones, del jefe de paracaidista inglés. Fue abatido por un soldado argentino. En el capítulo 4 de nuestra serie de podcast, el docente rojense Pablo Molina nos contaba sobre las cartas que intercambiaron alumnos de Rojas y de las islas en el año 2001. Esa experiencia retomaba un antecedente muy valioso, una de las formas privilegiadas del acompañamiento del pueblo argentino hacia los combatientes durante el conflicto. Eran unas cartas muy alentadoras, eran unas cartas muy lindas, muy llenas de un orgullo, de apoyo, que nos hacían sentir bien, que no estábamos solos. Incluso fotografías nos mandaban de cómo estaba acá en Argentina, cómo estaban acá en el país,
cómo estaban en cada ciudad. Y nosotros decíamos, bueno, estamos haciendo algo por alguien que si bien no está acá con nosotros, pero nos está apoyando allá en la distancia. Sin embargo, la derrota en la guerra se tradujo en desprecio por parte de gobiernos y de buena parte del pueblo argentino. Finalizado el conflicto bélico, los excombatientes debieron librar una nueva batalla, la del reconocimiento de quienes arriesgaron su vida por una causa justa contra el silencio y olvido que resultaron del proceso de desmalvinización. Lamentablemente, cuando finaliza la guerra, mis hijos a los 3 o 4 años o 5, pues tenía un añito cuando fui a Malvinas, recién más o menos fue al colegio, fueron al jardín y todo. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros volvimos de la guerra, vinimos los soldados, volvimos los que habían perdido la guerra. Los cobardes, los inútiles, los que no sabían nada, los que fueron a Malvinas a entregar. Ese era el concepto que tenían nuestros superiores de las Fuerzas Armadas. Nuestros gobernantes no nos ponían en ningún lado, éramos escondidos, no se hablaba de la guerra de Malvinas. Éramos la peor cosa que existía. ¿Ustedes fueron a pelear? No. Ustedes fueron a entregar, a no hacer nada. Éramos muy mal vistos. Éramos la peor cosa que podía haber. Éramos los peores soldados. En las escuelas no se hablaba de esto. No se hablaba de nada. Esto vino a pasar muchísimos años después. 10 años, 15 años, no sé cuánto, que empezaron a llegar los reconocimientos. Gracias, Javier, por ayudarnos a analizar la sensibilidad de nuestro pueblo en relación a estos territorios argentinos durante y después del combate. Esperamos que este material contribuya con el ejercicio de memoria histórica, homenajeando a los caídos y a los sobrevivientes de la guerra y recuperando la dimensión utópica de la causa Malvinas.